Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es un placer saludarles a cada uno de ustedes, todos los que están conectados acá a través de nuestra plataforma Zoom. Gracias por estar acá en este programa especial, Unidos en Oración. Queremos dar la bienvenida a todos los que están acá presentes y que por la gracia del Señor estamos con vida. Dios nos ha dado un nuevo amanecer, así que queremos saludarles a cada uno de ustedes. Pueden ir escribiendo también cada una de sus peticiones mientras vamos desarrollando el programa. Vamos a tener nuestra oración inicial. Veo ahí conectado al hermano Arnulfo Blandón, así que hermano Arnulfo, ¿me escucha para que nos dirija en oración? Buenos días, pastor y hermanos, los escucho. Muy bien, diríjanos en oración, hermano Arnulfo. Claro que sí. Vamos a orar para iniciar esta mañana. Padre bueno, mañana te damos gracias por estar con nosotros, por habernos dado la vida. Te agradecemos de manera muy especial por este grupo de tus hijos que han despertado esta mañana, se han acordado de esta reunión, Señor, y con un corazón humilde, bueno, hemos ingresado, Señor, queremos escuchar tu voz, esperando ser fortalecidos por la oración. En eso, Señor, desde este momento rogamos que tu Espíritu Santo descienda sobre tus hijos, sobre tu pueblo. También rogamos, Señor, por la iglesia que no ingresó a esta reunión, pero que está levantada, orando de rodillas, clamando para que este día sea bueno. Y por aquella iglesia también, Señor, que está cansada, está desanimada, que duerme. Oramos para que en el nombre de Jesús, en algún momento estas oraciones tengan su cumplimiento y esa iglesia vaya despertando poco a poco. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo dirija al pastor Brian, Señor, y dale palabras de lo alto, para que esa palabra, Dios mío, no vuelva vacía, sino que pueda llenar nuestros corazones. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Arnulfo. Gracias por dirigirnos ahí en oración. Bien, vamos a pedirle acá, está presente el pastor Abelardo. Pastor Abelardo, para que nos pueda ayudar con las peticiones de oración. Vamos a pedirle, ¿verdad? Pastor Abelardo, ¿me escucha? Pastor Abelardo. El pastor. Ok, pastor, ayúdenos a tomar apuntes de cada una de las peticiones de oración en nuestras plataformas digitales, ahí a través de Zoom, a través de YouTube, a través de Facebook, para que después de la meditación, entonces usted pueda dirigirnos en oración y orar por todas las peticiones especiales que hayan hoy. Le agradezco mucho, pastor. Okay. Bien, hermanos, en esta mañana quiero meditar con ustedes en la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ustedes saben que probablemente esta es una iglesia que estaban teniendo algunas ciertas diferencias entre los mismos líderes y los hermanos. Y Pablo hace un llamado muy especial y es bueno recordar una palabra clave que destaca aquí el apóstol a través de este versículo 13. Quiero que lean conmigo. Aquí tenemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Qué importante es saber, hermanos, que el trabajo que cada uno de nosotros realizamos también
No importa en el nivel de liderazgo que nos encontremos, ya sea en la iglesia local, en un cargo administrativo, pero lo importante de esto es reconocer el trabajo de todos aquellos que estamos siendo llamados por Dios y que estamos siendo nombrados durante este próximo año eclesiástico. Lo cierto es de que Pablo hace un llamado también a la hermandad en el versículo 13 para que los tengan en mucha estima y los tengan en mucho amor por causa de su obra. Y luego dice el apóstol de la siguiente manera: tened paz entre vosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender este concepto de paz y por qué es importante la paz verdadera para el cristiano? Ustedes saben de que en el mundo actual en el cual nosotros vivimos, hay personas que dicen, bueno, yo me voy a sentir tranquilo cuando logre ya tener una profesión, cuando logre tener mi casa, cuando logre tener mi familia. Voy a estar en paz con Dios, dicen muchas personas, voy a estar tranquilo, ¿verdad? O sea, el mundo entiende el concepto de la paz desde otra perspectiva. Entienden como éxito material, muchas personas no piensan en las implicaciones que esto podría tener en realidad para la vida del cristiano. Lo cierto es que Pablo posiblemente está abarcando tres conceptos fundamentales relacionados con la paz. Primeramente, podríamos decir que se está refiriendo Pablo a una situación en la cual una persona se encuentra en un momento de reposo. Pero en segundo lugar, es probable también que Pablo pueda estarse refiriendo a esa reconciliación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, es posible que nosotros recordemos también cómo el Señor Jesucristo vino a reconciliarnos también con Dios. O sea, por medio de Cristo somos reconciliados. Él mismo es el que nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo nos la doy como el mundo la da, no se atemoricen. Entonces, la palabra de Dios habla también en el sentido de una paz escatológica, podríamos decir. Vamos a reposar nosotros de todas nuestras cargas, de todo ese pecado que muchas veces, o ese sentimiento de culpabilidad que vamos cargando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros también seamos glorificados. Pero es muy importante tomar en cuenta algunos elementos que nosotros debemos ver en la Biblia, en la Escritura, para que podamos estar en paz. ¿Y por qué el Señor Jesucristo hace referencia a estos elementos importantes? No debemos olvidar que Jesús estaba interesado en el bienestar de sus discípulos, que los discípulos fueran de buena influencia para todos aquellos que le rodeaban. Y ahora vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 50. Aquí nosotros vamos a encontrar el primer elemento para que nosotros podamos estar en paz. Y esa paz también podríamos decir que es estar en paz con Dios, en paz con uno mismo, en paz con las demás personas que nos rodean y especialmente aquellos que somos de la misma fe. Entonces, vamos a leer ahí el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Vamos a leer a partir del versículo 40. San Marcos 9, versículo 49. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 9, versículo 49. Dice ahí la palabra de Dios: todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Qué interesante esta figura que el Señor Jesucristo está utilizando en este momento, porque eso tiene un significado especial, hermano. Quiere decir que Jesús posiblemente está haciendo referencia a algo que ya existía en el Antiguo Testamento y que nosotros debemos tomar en cuenta. El Señor Jesús por lo menos ya ha expresado de que somos la sal de la tierra. Y luego dice el versículo 50 de Marcos capítulo 9, buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Ahora, noten que el mismo llamado que hace el apóstol Pablo para poder vivir en paz y estar en paz, según lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 13, primeramente nos hace ver, tened paz entre vosotros, o tengan paz entre ustedes. Ese es el llamado de Pablo. Pero el Señor Jesucristo toma un elemento muy importante
del cual se hace uso en el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesucristo relaciona ahí en el versículo 49 lo que es el sacrificio que será salado con sal? Y luego también menciona que serán salados con fuego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto en el contexto de nuestra experiencia cristiana? Por ejemplo, vamos a leer un pasaje en el Antiguo Testamento que lo encontramos en Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 13. Veamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leer a partir del versículo 12, ¿verdad? Versículo 12. Levítico capítulo 2, versículo 12. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Dice, como ofrenda de primicias las ofrecerás a Jehová, pero no subirán al altar como ofrenda de olor grato. Sazonarás con sal toda ofrenda que presente y no permitirás que falte jamás en tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas, dice la Biblia, ofrecerás sal. Quiere decir que en el Antiguo Testamento, ya sea una ofrenda de origen animal o de origen vegetal, debía ser sazonada con sal. Ahora, ¿por qué es importante esto, estimados hermanos y amigos? Primeramente debemos recordar que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros que debemos presentarnos a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, agradable para Dios, que ese es nuestro verdadero culto. Entonces, quiere decir que si nosotros tomamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, nos está dando a entender que nosotros mismos debemos estar sazonados con sal. Pero esa sal estaba también conectada con los servicios del santuario, un elemento que pocas veces nosotros logramos visualizar en todo el Antiguo Testamento, pero es importante, ¿por qué? Porque tiene que ver con la comunión, tiene que ver con la preservación, tiene que ver con la purificación. El fuego sirve para purificar. Entonces, de allí que el Señor quiera sacar todas esas escorias que hay en nuestra vida personal, todas esas cosas malas que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, no vivir con un sentimiento de culpabilidad toda una vida entera, sino de lo contrario, encontrar esa restauración, esa purificación en nuestro Dios. Entonces, es muy importante lo que está destacando el Señor Jesucristo con sus discípulos. Ahora, vean qué interesante, porque luego en Números capítulo 18, versículo 19, se nos hace mención de este elemento importante. Números capítulo 18, versículo 19. Miren lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Ahora, noten lo que dice. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten a Jehová, las he dado para ti. O sea, Dios está hablando a Aarón, se está dirigiendo especialmente también a su hijo, a su descendencia, y ahora dice, tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante de Jehová para ti y tu descendencia. Ahora, noten entonces cómo la palabra de Dios conecta esta misma sal con el pacto que había entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, otro pasaje más que encontramos en la Biblia, ahí en el Antiguo Testamento, en segundo libro de Crónicas. Vamos a ir al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 5, veamos lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben que aquí se habla acerca de el reinado de Abías también sobre Judá, ¿ya? Pero la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 5 de la siguiente manera: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces, noten, queridos hermanos, cómo se presenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ese concepto de preservación, o sea, preservar ese mismo pacto que Dios había establecido con su pueblo. ¿Qué podemos aprender de estas importantes palabras que el Señor Jesús está mencionando? Claro, el Señor Jesús
viene y les dice, bueno, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Entonces, el primer elemento que menciona aquí la palabra de Dios para tener paz es la sal. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Esto no era algo nuevo para Jesús, no era algo nuevo para las multitudes, no era algo nuevo para los discípulos. ¿Por qué razón? Porque en Palestina la sal normalmente se recogía en la costa del mar Mediterráneo o del mar Muerto y en su cercanía. Entonces, por la forma en que se recogía la sal, esa sal quedaba bastante impura, es decir, no habían los mismos procedimientos que utilizan hoy en día como para que la sal quede bien refinada y quede bien limpia. Y entonces, en aquel entonces lo que ocurría es que, bueno, empezaban a recoger la sal, quedaba bastante impura, pero esa sal, al humedecerse, por ser muy soluble en el agua, se desvanecía y solamente quedaban impurezas que eran insípidas. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Número uno, Cristo está diciendo, bueno, la sal sirve para preservar. Ahora, recuerden que en aquel entonces no había un método de refrigeración como nosotros lo tenemos hoy en día. Pero quiere decir que esa misma comunión especial, esa misma relación o esa misma influencia que nosotros tenemos sobre el mundo debe ser preservada en una relación de pacto con Dios, en una relación de pacto con sacrificio. O sea, no hay una verdadera adoración, no hay una verdadera devoción matutina si nosotros no hacemos sacrificio para Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros como cristianos, como sal en esta tierra, debemos entender que el Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra que debemos convertirnos en instrumentos para la salvación de otras personas por medio de la distribución o la difusión del Evangelio. Y eso entonces ejerce una influencia preservadora y purificadora en el mundo. Pero el Señor Jesús dice, bueno, estén en paz. O sea, si los discípulos hubieran entendido este concepto de la sal del pacto, probablemente ellos no hubieran tenido tanta tendencia a quién iba a ocupar el lugar a la derecha en el reino, quién se iba a sentar a la izquierda. Entonces vemos que hay muchas cosas que nosotros también nos evitamos, queridos hermanos, cuando vivimos en una comunión especial con Dios, cuando vivimos en un pacto perpetuo de sal, en ese pacto que Dios había establecido también con su pueblo. Pero hay un segundo elemento que menciona la palabra de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, versículo 18, hermanos, podríamos decir que es la antesala a unas palabras que Pablo mismo está mencionando en esta ocasión en un versículo anterior. Ahora, noten que dice la palabra de Dios en Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero ahora dice así el apóstol, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué depende de nosotros, queridos hermanos? Dios no falla a sus promesas. Dios no es el que falla en el pacto. Nosotros somos los que quebrantamos ese pacto muchas veces. Muchas veces desobedecemos al Señor. Muchas veces estamos tan alejados de Dios y necesitamos nosotros volver como aquel hijo pródigo volvió a la casa de su padre. Lo cierto es de que el Señor quiere que así como depende esto de nosotros, depende de que nosotros tomemos en cuenta las normas, los principios que Dios nos ha dejado a través de su palabra como parte de esa relación de pacto que tenemos con Él. Nunca olvidemos entonces que Dios quiere que el mundo sea sazonado con esa misma sal que tenemos nosotros. Es decir, Dios quiere que seamos de buena influencia para otros, para salvación de la humanidad. Pero también vamos a ver que la palabra de Dios menciona un tercer elemento más para que pueda haber paz con Dios, paz en nuestros corazones, paz con las demás personas que nos rodean. Miren lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice de la siguiente manera, dice la palabra de Dios, por lo demás, hermanos, tened gozo. Ahora, hermanos, nosotros debemos estar gozosos.
a pesar de las circunstancias. Nuestro gozo, nuestra paz, no depende de las circunstancias que nos rodean. En realidad ese gozo permanece a pesar de que estemos pasando tribulaciones. Pero también la palabra de Dios nos hace un llamado ahí y dice, tened gozo, perfeccionaos, o sea, pongamos en orden todo aquello que está fuera de lugar. Es como cuando nosotros nos levantamos también por la mañana y empezamos a arreglar nuestra cama, empezamos a arreglar nuestro cuarto en el transcurso del día. Entonces, hay cosas que en nuestra vida espiritual nosotros también podemos poner en orden, estimados hermanos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra grandes lecciones. Luego dice, consolaos. O sea, ustedes saben que tenemos un consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Pues aquí se utiliza la misma palabra Paracletos, o sea, que seamos amonestados, que seamos exhortados en el sentido de aceptar el consejo, o sea, animarnos unos a otros. Pero luego dice la palabra de Dios, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Quiere decir que el tercer elemento que presenta acá la palabra de Dios para estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, y en paz con los demás hermanos de nuestra iglesia, con los de nuestra comunidad, con las familias que nos rodean, con quienes debemos ser agentes ahí de salvación. Entonces la palabra de Dios dice que debemos mantener un buen espíritu cristiano. Y ese espíritu cristiano debe caracterizarse por el gozo, por esa perfección, esa madurez espiritual, eso de arreglar aquellas cosas que tenemos que arreglar en nuestra vida, gracias al poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Lo cierto es, hermanos queridos, que hay tres elementos que nosotros podemos encontrar aquí brevemente en la Biblia. Número uno, Dios quiere que tengamos sal. Y ese sacrificio, ¿verdad?, que es salado también con fuego, quiere decir que número uno, Dios quiere purificar nuestras vidas. Pero en segundo lugar, Dios quiere preservar esa relación, esa comunión especial de pacto que tenemos también con Él para que seamos realmente de bendición para otros. Segundo elemento que presenta la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recordaba a través de Romanos 12:18 que en cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres. Y eso significa que nosotros también debemos respetar las normas, los principios que Dios mismo ha establecido y nos ha dado a través de su palabra. Pero hermano, queremos estar en paz con Dios, queremos estar en paz con nuestros semejantes, queremos estar en paz con nosotros mismos, pues la palabra de Dios nos aconseja en tercer lugar en esta mañana que nosotros tengamos un buen espíritu cristiano. Cultivemos todos esos frutos del espíritu. No permitamos que el enemigo se aproveche de nosotros. No seamos vencidos por el mal, sino venzamos el mal con el bien, tal como dice la palabra de Dios. En esta mañana es mi deseo que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos ayude a mantener esa comunión estrecha con nuestro Padre Celestial. Y nunca nosotros olvidemos que Cristo quiere que mantengamos un pacto perpetuo, un pacto permanente de comunión, un pacto en el cual usted y yo disfrutemos de todas esas bendiciones que también trae la salvación. Que Dios me les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Vamos entonces a darle la oportunidad al pastor Abelardo para que él nos pueda dirigir en oración y pueda llevar cada una de estas peticiones que ustedes están escribiendo en el chat. Pueda entonces el pastor puede dirigirnos en oración. Oramos. Amado Dios, en este momento estamos ante tu presencia, dándote gracias primeramente por la oportunidad que nos das de estar en este momento en oración. Nos estamos dirigiendo a ti, Señor, para orar por toda esta hermandad y nuestros hermanos que están necesitando de tu ayuda. Oramos primeramente, Señor, y específico por algunos hermanos que te necesitan siempre, como lo es nuestra hermana María Salomé Centeno. Oramos por ella, para que tú la dirijas, la acompañes, tu salud espiritual y física sea sobre ella, Señor, con tu ayuda. Oramos, Señor, por la familia de nuestra hermana Darling Siles y de nuestra hermana Helen. Oramos por
esa familia, el papá de nuestra hermana Silvia, nuestra hermana Helen, la hermana de ella también en tu mano le ponemos. Oramos por nuestro hermano René, por la iglesia, Emmanuel, bendiciendo esa iglesia. Oramos por nuestra hermana Yamilet Cala. Oramos por su familia y por su hermano, especialmente Eric, para que tú le puedas dar esa fuerza, de aceptar, Señor, algunos momentos difíciles en su vida y que tú puedas fortalecerlo en ese momento duro. Oramos también por la unidad y la unción del Espíritu de la hermandad de la iglesia de Gedeón y Estelí. Tu mano le ponemos, Señor. Oramos también por Araceli Delgado, Eugenio Escorcia, Esperanza Cisne, Ana Guevara y todos los hermanos que están enfermos de la iglesia, que asiste nuestra hermana Luba Reyes Durán. Tu mano le ponemos. Siempre oramos por Stephanie y Amber Centeno. En tu mano ponemos, Señor, pues esa familia de las hermanas Helen. Oramos por su mamá Juanita, por su papá Trinidad Siles y por Eve Siles, Señor, que tú les puedas bendecir. Algunos de salud, otros, Señor, tendremos que te manifiesten la vida espiritual, haciendo tu obra maravillosa, Señor. Y nuestro hermano Arnulfo está orando y pidiendo oración también. Nos dirigimos a ti por las nuevas juntas de la iglesia Mina Limón, que hoy será nombrada. Oramos por Sarvia y por Kelvin Lumbi, Señor, para que tú les puedas bendecir en su vida espiritual. Puedan ser unos jóvenes que te puedan servir con todo amor, Señor. Nuestro hermano José René Siria está pidiendo también a ti y junto con nosotros por la iglesia Monte Sinaí de León, por Alfa y Omega también, para que todos esos miembros puedan estar dispuestos, listos para servirte. También oramos por la mamá, nuestro hermano René Siria, ese problema que ella tiene, Señor, nuestra hermana Plácida Pasque, pues tú puedes controlarle, Señor. Y por supuesto estamos orando también por la familia, nuestra hermana Arlena, familia Cardosa Estrada, que Jehová lo guarde y siempre esté a su lado, Señor, orando en sus vidas y guiándole en todo lo que es tu voluntad. También, oh Dios, oramos por Yaosca Pérez y su hijo Christopher, que está en problemas de vicios, tú lo conoces, para que tú les puedas ayudar, Señor, en su vida. Y así, Señor, pues seguimos orando por la iglesia Monte Sion de Estelí. Oramos por Eugenia Escorcia, pedimos también por Concepción Guevara, para que tú les puedas ayudar, Señor, en ese momento difícil de la depresión. Tú la puedes liberar, Señor. Oramos también por Jaime Castillo, por Lidia Oporta, para que tú estés siempre en la vida de ellos, actuando para bien. Y nuestra hermana Auri Montoya está pidiendo también a ti por la familia, por sus hijos, por sus hijas, nietos, por su mamá, por sus hermanos, por sus tíos, abuelos, abuelas, esposo, y por la vida espiritual. Tu mano le ponemos toda esa familia para que también tú la guardes y le dirijas en todos los aspectos y puedas tú confirmar la fe de ellos y el que no está en la fe, poderlos atraer, Señor,
a ti. Y nuestra hermana Erika está agradecida y agradeciéndote a ti, oh Dios, por restablecer la salud de su hermano Alexander. Damos gracias, Señor, por eso también. En esta oración aprovechamos a alabar tu nombre por eso. Te pide también, Señor, por la iglesia de Genazaret. Dios puede derramar, tú puedes derramar, Señor, tu Santo Espíritu en esa iglesia. Y por el personal docente del Colegio Secundario de Estelí, en tu mano le ponemos también, por supuesto, la predicación del mensaje en el barrio Santa Elena. Y nuestra hermana Erika sigue orando para el crecimiento espiritual de nuestros hermanos de la iglesia de Belén, allá en Chinandega. Con tu mano les dejamos también. También se está pidiendo, Señor, por la salud de nuestra hermana Miriam Ramírez, Ángela Peñalba, Teresa Blanco y Luis Francisco Vargas. Hermano, le dejamos también para que tú actúes poderosamente en la vida de ella. La oración también por hermana, por sanidad de Hipólito y su familia, por libertad para hermano Ronald y familia, por la libertad de Enjairo y sanidad para la hermana Enriqueta y por los jóvenes Fernando José y César Iván. Una petición aquí en Matagalpa, nuestra hermana Adriana Martínez, y por supuesto, Señor, pedimos tu bendición para que te manifieste en gloria. Por la familia también Martínez Bracamonte, para que Dios, Señor, les pueda permitir servirle con bendición para otro en paz y santidad. Y pues en tu mano les dejamos para que tú puedas manifestarte, Señor, en la vida de esta familia. Tú les puedes usar, Señor, en todos los aspectos y tu Espíritu Santo pueda estar en ellos. En tu mano les dejamos, pues, Señor, gracias. Gracias siempre porque tú estás atento a todas nuestras peticiones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por elevarnos a Dios en oración. Así que les deseamos un excelente día a cada uno de ustedes, estimados hermanos, a todos los que nos sintonizaron por medio de Facebook, a través de YouTube y a través de esta plataforma de Zoom. Dios me los bendiga y que el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Amén.